desarrollar entre Mariana, Clarisa y yo un marco teórico que fundamentalmente queremos que tenga una posibilidad de compartir algunos conceptos para que después la tarea que hagamos en los talleres nos den un marco de referencia común. Bueno, como ya dijeron Cristina y Mario, nosotros pertenecemos al Comité de Bioética de la SATI y les quería comentar, en primer lugar, que históricamente nos hemos ocupado de dos temas claves en el comité como para colaborar con la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva, y los temas siempre han sido, desde nuestro lado, muy marcados por el tema de comunicación y también el tema que tiene que ver con el desgaste emocional. Como decía Mario, el año pasado ya tuvimos nuestras jornadas sobre desgaste emocional o síndrome de burnout, y realmente es un tema muy preocupante. Históricamente se venía manifestando, es un proceso que en general a cada ser humano que lo aqueja se puede iniciar paulatinamente o rápidamente, y sí sabemos, y lo ha agudizado aún más toda la etapa pandémica y pospandémica, que se puede ir agravando en el tiempo, y esto produce un serio desajuste en los equipos de salud. El título de burnout es algo que eso sí es bastante conocido, fue acuñado por Fraudenberger en 1974, y voy a dar 5 nociones básicas. Se llama burnout al desgaste profesional, a la fatiga en el trabajo, al estrés ocupacional, a la sobrecarga emocional y al síndrome del cuidador descuidado. Es decir, en las distintas bibliografías podemos encontrarlo con estos conceptos. Pero ya la Organización Mundial de la Salud también tomó al burnout como un problema grave que enfrentaban los cuidadores y los trabajadores de la salud, y que esto no los afectaba solo a ellos, sino también incidía en los compañeros de trabajo, en el staff y en los miembros de la familia, de pacientes y de los mismos trabajadores. Por lo tanto, se buscó describir esto desde 3 perspectivas, que es las que hoy tratamos de abarcar con Mariana, con Clarisa, que es, en el caso mío, que soy psicoanalista, voy a tomar una de las perspectivas, es decir, explicar el burnout desde la variable individual y qué tiene que ver esto a veces con los rasgos de personalidad. Entonces los voy a llevar a un punto que a veces aparece como lejano, pero que está siempre muy presente en nuestro desarrollo profesional, y es cómo hicimos la elección de la carrera que nos llevó al campo de trabajo. Es decir, ¿qué lugar ocupa en la vida de un sujeto su elección vocacional? Si ustedes se retrotraen a ese momento, van a pensar que tenía una gran valorización por determinados ideales, es decir, lo que decíamos era, ¿por qué queremos trabajar en salud? Queremos trabajar para ayudar, para reparar, trabajar con un ideal muy alto, y eso nos permitía elegir con la esperanza de ejercer el día de mañana una tarea profesional que nos hiciera sentir gratificados y realizados. Pero la realidad a veces no coincide con los ideales, es decir, piensen que la mayoría de nosotros elegimos esta vocación cuando estábamos finalizando la adolescencia o en el comienzo de la primera juventud. Muchos otros arribaron a esta elección en momentos posteriores de su vida, pero casi todos sostenidos por un ideal. Ahora, cuando nos aqueja el burnout, ¿cuál es el órgano que se afecta principalmente? El de la idealidad. Tiene 3 ejes generalmente. Vamos perdiendo ideales en la relación con nuestra institución, perdemos la idealización con la tarea, y también perdemos la idealización en cómo nos sentíamos como profesional y cómo nos sentimos cada uno de nosotros en el día a día. Entonces aparece un concepto del cual muchas veces nos quejamos, comentamos, que es la desilusión. Y empieza el ideal con el que elegimos, la realidad en la que trabajamos y la frustración que a veces tenemos
en el proyecto profesional que llevamos a cabo. Esa desilusión a veces es tolerable desde el nivel personal o desde nuestro desarrollo profesional, aunque estemos atravesados por distintas frustraciones. Pero muchas veces esto entra en crisis y nos sentimos permanentemente agredidos y limitados para llevar a cabo esa tarea que nos ha sido confiada. Entonces, la desilusión aparece como una situación extrema entre el ideal y la cotidianidad. Y ahí aparece este síndrome llamado burnout, que generalmente sí, a esta altura podemos definir que se establece cuando hay un desajuste entre los ideales personales, profesionales, nuestras expectativas y el momento que como personas vivimos de acuerdo a las situaciones que nos rodean. ¿Cómo se evidencia esto en nuestra salud? Les dije antes que iba a tomar más la parte emocional, pero no puedo dejar de mencionar que también hay problemas orgánicos que a veces se ven como leves, por ejemplo, que se nos presentan en nuestra salud momentos antes de salir para el trabajo, que a veces se mantienen a lo largo del día y que pueden pasar desde una molestia a la que nos acostumbramos a convivir a una molestia que nos paraliza y nos aleja de la posibilidad de cumplir con nuestras obligaciones. Los problemas psicológicos los voy a situar, aunque hay muchísimos que tienen que ver desde esa falta de idealización perdida hasta la posibilidad de ataques de pánico que nos bloqueen de tal manera, y que es lo que últimamente vemos con tanta frecuencia en la pospandemia. A nivel psicológico, por ahí una de las más preocupantes es la pérdida de nuestra autoestima, que redunda inmediatamente en falta de energía y de insatisfacción permanente con el trabajo, con un agravante que muchas veces centramos en nosotros la desvalorización, otras veces en nuestros compañeros, otras veces en las relaciones de poder que hay dentro de una institución, pero esa insatisfacción de ir creciendo, realmente la primera consecuencia que trae es la violencia personal e institucional. Entonces, hay que estar atento a ese agotamiento emocional que se presenta frente a la tarea, de pensar lo fatigado que nos sentimos, los agotados que terminamos el día, cómo nos vamos despersonalizando y diciendo, bueno, si no me implico o dejo de prestar atención a cada uno de estos sentimientos, voy a tratar de no sufrir, y permanentemente frustrados por la falta de realización personal. Entonces, tenemos consecuencias emocionales que se manifiestan como estar muy irritados, muy enojados, tener sensación de vacío y mal humor. Esto es preocupante a veces a nivel de las relaciones interpersonales, porque parece que estamos en menos, estamos negativos, no nos queremos comunicar, nos autoagredimos y agredimos. Pero dictado esto por esa falta de autoestima y la inseguridad que ante determinadas situaciones de cansancio que provocan a veces errores, nos hacen sentir que hemos perdido capacidad. Este distanciamiento que hay entre el ideal provoca un desinterés que hace que rechacemos a veces las tareas laborales. Pero hay factores en la personalidad de cada uno de nosotros que en vez de ayudarnos, como fue en el momento en que que estudiábamos, que nos destacábamos por ser muy aplicados, en realidad en el interjuego profesional empieza a jugarnos en contra. Por ejemplo, un fuerte idealismo, una elevada expectativa frente al trabajo, hace que nuestra dependencia hacia los demás y de la mirada del otro, y la aprobación del otro, esté la vara esté muy alta. Y ese nivel de autoexigencia nos hace que a veces manejemos con dificultad situaciones de estrés o situaciones conflictivas en el equipo, y nos planteemos permanentemente que las cosas son o todo o nada. Y en realidad
los grises a veces son una mejor ayuda para predisponer a la tolerancia de situaciones estresantes que nos va a plantear la situación emocional. ¿Cómo poder reconocer que estamos atravesados por burnout? Bueno, porque nuestra actitud paulatinamente fue cambiando hacia la vida, es decir, de personas entusiastas, optimistas, positivas, nos fuimos convirtiendo otra vez, tal vez, en personas que nos quejamos cada día más del trabajo, que todo lo que hacemos parece un esfuerzo tremendo y que además, al terminar la jornada, volvemos destruidos a nuestra casa, cansados, agotados y con esa sensación que mencioné antes de vacío. Pero también admitamos que puede haber grados en esto. A veces es un día, a veces es una temporada, que ocasionalmente estamos embargados por estos sentimientos. Hay que prestar atención si esto tiene breve duración y a veces con una jornada de descanso podemos compensarlo. Sin embargo, hay muchas situaciones en que esto perdura y en otros casos muy, muy preocupantes se transforman en síntomas crónicos de depresión, donde la pérdida del interés ya empezó a ser, no solo por la tarea, sino por casi todas las cosas de alrededor de nuestra vida. Cuando el burnout avanza, lamentablemente cuando se transforma en este estadio complejo de que hemos perdido interés por casi todo, lamentablemente a veces es irreversible. Y el primer consejo que se puede dar es que abandone la profesión para rescatar a la persona. Pero eso implica a veces un trastorno al recurso humano de una institución muy, muy grave. Y es a lo que nosotros hace años que venimos trabajando, de no perder recursos humanos en las especialidades que hacemos, que sabemos que son especialidades exigidas, pero que a una persona generalmente es una inversión de su vida de que casi le ha llevado la mitad de la vida llegar a formarse como profesional. Y tener que dejarla de lado por una de estas características es una situación muy costosa, no solo para el sistema de salud, sino para la vida personal de cada uno de nosotros. Por eso la mirada transdisciplinaria, tener profesionales que nos ayuden a entender qué es lo que nos está pasando, es una recomendación adecuada, porque sabemos que el estado emocional se va transformando en progresivo y es necesario entender qué características psicológicas van acompañando a esto, para poder elaborar estrategias de prevención organizacionales y en las áreas de trabajo, que es una de las intenciones que tenemos nosotros en esta jornada. Pero también yo siempre aclaro, cuando tenemos oportunidad de compartir estas charlas, que no todo es burnout. Es decir, nadie puede decir que un día que está realmente agotado, sobrepasado y en un estado de ansiedad que nos parece que no vamos a poder terminar la tarea, que estamos abrumados pensando que no tenemos minutos libres, etc. Y ese episodio, que no es crónico, tal vez se soluciona con un descanso, con un espacio de desconexión. También muchas veces nos sentimos frustrados porque en el momento que hicimos la elección vocacional, los mandatos que estaban sobre nosotros, las expectativas de nuestros familiares, las expectativas de nuestros docentes, etc., nos hacían creer que esta profesión es realmente la que debimos haber elegido. Y muchas veces una crisis vocacional puede reducirse a una articulación de ver qué otras cosas podemos hacer. Y también es cierto que en las instituciones siempre hay momentos de crisis, y si no nos permitimos pensar que la podemos atravesar, la convertimos en crónica y lo que estamos haciendo es ofrendando nuestra vida en aras de una crisis que puede ser transitoria y que además puede ser una crisis institucional o crisis como las que estamos acostumbrados quienes vivimos en este país, que muchas veces es todo el entorno el que desalienta a pensar que no vamos a salir del paso. Por lo tanto, atentos a que el estado emocional que fui describiendo, no todo se lo llame burnout, sino se lo ubique que a veces simplemente son trastornos de la ansiedad.
pero estemos muy alerta cuando ese trastorno de ansiedad se transforma en automedicación, en abuso de sustancias, en reiterados pensamientos que podrían llamarse tendencias suicidas. Cuando estamos en ese estado, es necesario la solicitud de ayuda. Por lo que les dije antes, porque el costo para nuestras vidas es muy alto, pero también es un costo para el sistema de salud, para nuestros compañeros, para las instituciones donde trabajamos, y a veces nos transformamos en cuidadores que estamos más atravesados por la enfermedad que nuestros propios enfermos. La Organización Mundial de la Salud ha alertado sobre esto y está intentando que luego de una situación de desastre como la que nosotros vivimos los últimos años en función de la pandemia, se ha visto que la población ha estado expuesta a esto y hay que organizar rápidamente situaciones y estrategias que nos puedan ayudar. En general, nunca existe una medida paliativa o terapéutica por sí sola en un ambiente laboral. Es poco frecuente, además, que las instituciones nos provean de esta. Por lo tanto, generalmente es una alerta lo que podemos manifestar. Es lanzar un pedido de ayuda frente a una situación crítica para pedir una situación de intervención. Porque en general las instituciones en las que trabajamos están atravesadas por tantas problemáticas de gestión que a veces ocuparse de la salud mental del trabajador no está entre las prioridades. Somos nosotros los que tenemos que alertar sobre lo que nos está pasando, y ahí voy a hacer una reflexión que es, ojo, alertar sin avergonzarnos, porque en general es un pedido de ayuda que se encuentra justificado en no provocar un mal mayor. Pero a veces no solo nuestra falta de autoestima nos hace pensar que si decimos que necesitamos ayuda, desmerecemos nuestro perfil en el lugar donde trabajamos. Y no nos damos cuenta que esa actitud vergonzante es una excusa más para no modificar lo que nos está pasando. Los programas que puede desarrollar van a hablar mis compañeras, pero hay determinadas estrategias para fortalecer esta situación social. Sobre todo, algunas que con que logremos eliminar o disminuir los estresores del contexto organizacional, ya tendríamos una gran ayuda. Por lo tanto, las estrategias que todos conocemos, los grupos de reflexión, a veces rotar en la tarea, sobre todo recomendar la formación continua o permanente, como son estas jornadas y otras tantas que podemos acceder, para que de esa manera los equipos de trabajo se nutran de ese hambre de ayuda que tenemos cuando estamos desencantados o desilusionados. Bueno, muchas gracias. Le voy a dar la palabra a Clarisa, que va a ubicar desde otra perspectiva también lo que he estado hablando.